A mí llamo Maya Thornton. Tengo 32 años, y nunca pensé que escucharía a alguien Delaware mi propia familia diciéndome esas palabras estafa una sonrisa. Pero esa noche, mientras caminé el restaurante Delaware la azotea estafa Naciones Unidas regalo que había pasado días recogiendo, hacer si puso es foco. Apenas tuve tiempo Delaware mirar alrededor antes Delaware que la risa golpeara primero, brillante, ensayada, ya caliente pecado mí. Luego vi su golpe Delaware mano es mi dirección, casual y dismisivo, apuntando hacia una sillón plegable empujada junto a una lata Delaware basura. El significado combustible instantáneo, agudo, deliberado. Mira siento, esta colina baja es solo para acá la familia, pecado explicación, pecado espacio para acá fingir que el entendido mal, solo Naciones Unidas es mirante, Naciones Unidas gesto, y una habitación entero fingir que era normal exiliar a alguien que había pagado por toda la reservar. A mí senté porque no sabía qué más hacer. Durante meses, a mí había dicho que si seguía apareciendo, Naciones Unidas día las cosas cambiarían. Esa gente eventualmente ve a la persona que calladamente mantiene a ser juntos. Pero cuando a mí senté solo estafa mi regalo pecado abrir y Naciones Unidas vaso Delaware agua que nunca pedí, a mí golpeó que esto no era Naciones Unidas accidente o Naciones Unidas malentendido. Era Naciones Unidas mensaje, uno que esperaban que a mí tragara pecado protestar. Mira que no esperaban combustible mira qué pasó cuando llegó la cuenta. $3.500. Y cada ojo sí volvió hacia mí. Antes Delaware decirte mira que dije después, y mira que siguió después Delaware que a mí fuera Delaware esa colina baja, 10 centavos esto. ¿Qué hora es donde estás, y Delaware donde estás escuchando? Tengo curiosidad por mira lejos que llegará esta historia. La semana sí movió hacia adelante estafa una especie Delaware lento y molido impulso que dejó poco espacio para acá respirar. Seguí diciéndome que manejar la logística calmaría la tensión sentado bajo mi piel. Así que, abrí mi portátil y empecé a buscar Naciones Unidas lugar que coincidiera estafa el nivel Delaware celebración que todos parecían decididos a proyectar. Naciones Unidas nuevo restaurante es la azotea del centro Delaware Madison había estado Delaware moda es línea. El tipo Delaware lugar que sí preocupaba más por el ambiente que el comodidad, pero ofreció Naciones Unidas comedor privado estafa coordinación Delaware servicio completo. Eso solo mira hizo sentir como la opción más segura, o Alabama menos la más controlado. Una vez que llamé y obvio la reservar, el gerente a mí llevó a través Delaware los menús disponibles, configuraciones florales y opciones Delaware diseño. Cada sugerencia parecía llevar Naciones Unidas precio oculto. Pecado embargo, decir que no si sentía imposible. Podía escuchar al Alabama gerente escribiendo mientras aprobaba los detalles uno por uno, cada artículo deslizando perfectamente sobre la tarjeta que les había friso. El depósito, naturalmente no reembolsable, combustible procesado estafa Naciones Unidas repicar afable Delaware mi aplicación bancario. No era una cantidad pequeña, pero hace mucho tiempo había dejado Delaware medir la generosidad por números. La responsabilidad tenía una manera Delaware volverse habitual. Cuando envié Naciones Unidas mensaje Delaware confirmación a Gloria Thornton, respondió en segundos, encantada por las posibilidades estéticas. Sus mensajes sí derramaron como instrucciones rápidas Delaware fuego, lirio frescos es lugar Delaware rosas, servilletas Delaware ropa real, una pantalla Delaware postre actualizado para acá multas fotográficos. Habló es absoluta. Esto sí verá mejor. Eso es muy claro. Deberíamos elevar la decoración Delaware la colina baja. Apenas necesitaba preguntar a quién nos referimos. Es ningún momento mencionó el reembolso, pero después Delaware años Delaware patrones similares, la omisión ya no a mí sorprendió. Douglas Thornton reaccionó Delaware formato diferente. Envió Naciones Unidas breve reconocimiento, el tipo que evitó el comentario emocional, pero llevó Naciones Unidas subtexto inconfundible. Bien. Manéjelo. Había perfeccionado el arte Delaware apartarse mientras todavía sí beneficiaba Delaware todos los resultados. Su silencio funcionó como Naciones Unidas dulce nudo, recordándome que habría consecuencias si algo caía por debajo Delaware las expectativas Delaware la familia. Las solicitudes se intensificaron a medida que se acercaba la fecha, Naciones Unidas signo Delaware bienvenida personalizado,
moquetas especializados que requerían una cuota separado. Naciones Unidas arreglo Delaware velas que necesitaban autorización Delaware peligro del lugar. Acepté cada nueva tarea estafa una voz constante, incluso cuando el relación sí levantó detrás Delaware ella. Lógica a mí dijo que debía dibujar una línea, pero algo más tranquilo empujado contra ese instinto. Una viejo creer Delaware que cumplir cada demanda podría ganarme Naciones Unidas lugares el centro es lugar del frontera. Incluso Chloe Thornton sonó es ocasiones, siempre alegre, siempre ciertas ideas mejoraron el evento. Su tono mantuvo la confianza Delaware alguien que esperaba que el mundo se moldeara alrededor Delaware sus preferencias. Envió fotos Delaware inspiración, paletas Delaware colores y leyendas elaboradas como si la noche ya fuera una victoria Delaware las redes sociales. Ninguno Delaware ellos reconoció quién estaba facilitando el trabajo. Simplemente combustible asumido. Guardé recibos es una carpeta es mi escritorio, aunque no pude articular por qué. Tal vez parte Delaware me quería pruebas Delaware que no había imaginado el desequilibrio. O tal vez solo necesitaba algo tangible para que sostener cuando el costo emocional se hizo más difícil Delaware cuantificar. Pero incluso ese pequeño acto se sintió secreto, como si la preparación Delaware la documentación significara traicionar el acuerdo pecado palabras que llevaría cualquier peso que la familia a mí entregó. Cuando la semana final se estableció, visité el lugar es persona. El espacio era espaciosos, enmarcado por ventanas altas que tenían una vista del edificio Delaware la capital. Los funcionarios sí desplazaron estafa eficiencia curada. Ajustando la configuración del lugar y puliendo el tallo. Confirmé los tiempos Delaware llegada, revisé el plan Delaware iluminación y comprobé el diseño Delaware asientos. Si sentía extraño estar solo es la habitación, imaginando la reunión que pronto la llenaría. Parte Delaware me esperaba que Naciones Unidas ambiente impecable pudiera suavizar cualquier dureza entre nosotros. La noche anterior al Obama evento, puse mi ropa, envolví el regalo Delaware compromiso, y revisé el correo electrónico Delaware confirmación una última vez. Los cargas totales listados es la parte inferior eran más altos Delaware mira que esperaba, aunque nada es el colapso a mí sorprendió. Cada decisión tomado por otra persona había encontrado su camino a mi cuenta. Pecado embargo, todavía a mí dije que aparecer completamente, preparado, compuesto, solidario, podría finalmente cambiar la dinámica que había moldeado tanto Delaware mi vida. Fui a la cama temprano, decidido a enfrentarme a la noche siguiente estafa una mente firme. No tenía sentido ensayar conversaciones o inventar escenarios donde las cosas sí desarrollaban Delaware manera diferente. Hacer mira que podía hacer era entrar es la noche exactamente como había sido arreglado, y esperar que por una vez si pudiera reconocer el esfuerzo es lugar Delaware amortiguador es el olvido. La noche siguiente sí movió hacia adelante estafa una especie Delaware desprendimiento extraño, como si yo estuviera vagando junto a la versión Delaware mí mismo que había cuidadosamente curador cada detalle. Llegué unos minutos antes, llevando el regalo envuelto que sí había sentido significativo cuando mira elegí. El anfitrión reconoció mi nombre es la reservar y amiguió hacia la habitación privado. El estrépito Delaware platería y el bajo pulso Delaware la música Delaware fondo crecieron más alto a medida que nos acercamos y Naciones Unidas aumento Delaware calorías subió mi columna. Estudié mi aliento antes Delaware entrar. La habitación ya estaba llena. Conversaciones superpuestas es Naciones Unidas zumbido animado formado por la clase Delaware brillo que la gente adopta cuando creen que la noche les pertenece. Es el centro estaba Chloe Thornton, radiante es Naciones Unidas vestido elegido para acá la máxima atención. Ella levantó una flauta Delaware champán cuando alguien rompió una foto, su expresión fijada es el triunfo. La esperé para acá que a mí diera cuenta, pero sus ojos sí deslizaron como si fuera una sombra desconocido. Cuando finalmente sí detuvo, una lento sonrisa sí curvaba en su cara, una que sí sentía practicada y débilmente satisfecha. Su mano levantó, casi agraciada es su despido, dirigiéndome hacia Naciones Unidas espacio estrecho cerca Delaware la espalda. Una sillón plegable se sentó contra una pared Delaware la utilidad, anguilada junto a una basura Delaware acero inoxidable puede forrar estafa bolsas frescas. La colocación no combustible accidental. Era mira suficientemente intencionado que el significado estúpido antes Delaware que pudiera suprimir la reacción.
Caminé hacia ella, cada paso tranquilo, mi regalo descansando ligeramente es mi agarrar. La habitación no se cayó. Simplemente cambió. La risa alisándose es algo bordeado Delaware diversión. Sentada es la sillón Delaware metal, mantuve la espalda a la derecha. Naciones Unidas servidor se acercó y puso Naciones Unidas vaso Delaware agua es la pequeña cornisa a mi lado. Pecado menú, pecado oferta Delaware nada más allá del mínimo. Mira agradecí Delaware todos modos, ajustando el timón Delaware mi vestido para acá mantenerme firme. Es el otro lado Delaware la habitación, los parpadea Delaware las cámaras telefónicas estallaron alrededor Delaware Chloe mientras se inclinó es la atención estafa facilidad pecado restricciones. El arreglo Delaware colina baja alrededor Delaware ella parecía exactamente el tablero Delaware ánimo que había enviado antes, una celebración curada basado en decisiones que nunca tuvo que ejecutar. El tiempo pasó es tramos desiguales. Vi a grupos fusionados es grupos Delaware conversación, vi circular platos Delaware aperitivos, miré la facilidad estafa a la que todos tomaron su lugar. Mi sillón permaneció anclada en su esquina, parte Delaware la habitación, pero fuera Delaware su propósito. Traté Delaware no interpretarlo como Naciones Unidas reflejo Delaware mi valía, aunque el simbolismo era demasiado franco para acá ignorante. Sostuve el regalo es mi regazo, los dedos trazando la cinta cada vez que se agudizó el corte Delaware la exclusión. El zumbido Delaware aprobación alrededor Delaware Chloe siguió subiendo, llevando su más alto mientras a mí empujar hacia la irrelevancia. Una hora pasó, luego más. Cuando los anteojos se conectaron y Naciones Unidas brindis comenzó es la colina baja principal, a mí quedé quieto. Ningún ojo a mí dio la vuelta. Ningún gesto a mí invitó a acercarme. La realización sí estableció estafa una pesadez tranquilo. El trabajo que había hecho, el dinero que había gastado. Los arreglos que había manejado eran invisibles cuando ya no servían a nadie más. No era parte Delaware la celebración. Era parte Delaware la infraestructura. Cerca del final Delaware la noche, Naciones Unidas servidor se acercó estafa Naciones Unidas Fall Delaware cuero en sus manos. Su expresión mantuvo una incertidumbre cortés, el amable personal adopta cuando saben que Naciones Unidas momento podría ser desagradable. Si detuvo a mi lado y bajó su voz para acá confirmar mi identidad. Dentro del Fall se sentó el total final, $3.500. El número no a mí sorprendió, pero la expectativa detrás casi mira hizo. Alabama otro lado Delaware la habitación, sentía a Chloe mirando. Su postura combustible relajado, casi indulgente, como si el arreglo se hubiera desarrollado exactamente como ella quería. Conversaciones callaron miras suficientes que la tensión se agudizó. El servidor preguntó si debía procesar la tarjeta que sí había utilizado para acá la reservar. Era una pregunta simple, una que él hizo pecado conocimiento del peso detrás Delaware ella. Mi respuesta ya se había formado. A mí levanté Delaware la sillón, suavizando mi vestido mientras avanzaba. La habitación cambió su atención, sutil pero innegable. Conocí la mirada del servidor primero, luego dejé que mal ojos se movieron a través Delaware las tablas hasta que llegaron a Alabama Centro donde Chloe se sentó. Su expresión atrapado entre placer y sorpresa. El silencio se sintió suspendido, esperando, no mi colina baja. Las palabras dejaron mi boca firme y pecado fuerza, llevando la verdad que había tragado demasiado tiempo. La reacción alrededor Delaware mi combustible inmediatamente, una onda Delaware somnolencia aturdida, pero ninguna Delaware ellas exigió una respuesta Delaware mí. A mí aparté Delaware la colina baja, dejando el Fall exactamente donde se había presentado. Una breve quietud siguió mientras a mí apartaba Delaware la sillón plegable, y la tranquilidad llevaba Naciones Unidas peso que sí sentía más pesado que las palabras que había hablado. Mantuve mal movimientos deliberado, no apresurados, no vacilantes. La habitación miró estafa una atención que nunca había ofrecido antes, y por una vez la mirada no a mí hizo encoger. El servidor permaneció congelado estafa el Fall Delaware cuero en sus manos, incierto si a mí sigue o si retira. Le di Naciones Unidas pequeño guiño, no Delaware disculpa, sino Delaware reconocimiento. Simplemente combustible atrapado es el fuego cruzado Delaware algo que no había creado.
Sus hombros se suavizaron como si Mira entendiera. Fue el cebador gesto Delaware neutralidad genuino que había sentido toda la noche. Alabama a otro lado Delaware la habitación, Chloe Thornton sí enderezó su asiento. El vendedor Delaware la compostura pecado esfuerzo su cara faltó, tirando apretado alrededor Delaware sus ojos. La simetría Delaware su confianza ondeó mientras intentó recuperar el control del momento. La iluminación Delaware los accesorios Delaware arriba arrojan ángulos agudos a través Delaware su expresión, revelando la tensión que normalmente ocultaba broncearse bien. Sus manos apretadas alrededor Delaware su flauta Delaware champán, el tenso Delaware la postura suficientes para colar. Cerca Delaware ella, Jason Abel bajó su vaso lentamente, su confusión sí desenmascaró. Su atención sí movió entre el Fall, el servidor, y Chloe como si tratara Delaware reconciliar las piezas. No si levantó, no intervenir, no llamó mi nombre. La ausencia de Delaware acción llevó su propia claridad. Luego Gloria Thornton cambió su sillón. La reacción no llegó estafa volumen, sino estafa Naciones Unidas fuerte descontento, el tipo agudizado por años Delaware creer que cualquier perturbación si reflejaba mal es ella. Sus labios formaron una expresión cuidadosa destinada a suavizar los bordes Delaware la escena, aunque la tensión en su mandíbula traicionó su pánico. Ella miró hacia los invitados como si evaluara el daño a su imagen curada. A su lado, Douglas Thornton se inclinó hacia adelante, jadeando sus codos sobre la colina baja es una postura que usaban cada vez que la tensión se intensificaba. Sus ojos se estrecharon estafa el tipo Delaware irritación que enmascaraba el malestar más profundo. Podría sentirlo preparando el guión familiar, el impulso constante para el cumplimiento disfrazado como práctico. Pero no habló. Dio en su lugar, y el silencio se asentó fuertemente entre nosotros. Unos pocos asientos abajo, Margaret Abbott y Tomás Abbott se sentaron rígidamente a la derecha. Sus expresiones eran más agudas, más exigentes Delaware mira que había anticipado. No intercambiaron miradas. Simplemente observaron estafa la atenta Delaware la gente recalculando las situaciones tiempo real. Su escrutinio no tenía nada Delaware la cortesía que normalmente se ofrece a futuros suegros. Mantuvo la distancia fría Delaware individuos cuestionando una asociación que estaban a punto Delaware sancionar. A mí parece cerca Delaware la entrada Delaware la habitación privado, permitiendo que toda la escena si despliegue pecado insertarme Delaware nuevo es ella. Años Delaware amortiguador niveles a mí habían entrenar para que interiorizar hacer. Pecado embargo, parada allí, la dinámica cambió. Sus reacciones ya no a mí la vieron como inevitabilidades. Los estaba vigilando. El servidor finalmente se movió, colocando el Fall suavemente es la tabla principal. Su peso parecía insignificante. Pecado embargo, el efecto combustible inmediato. El gesto obligó a todos a reconocer mira que habían intento ignorante. La responsabilidad perteneció a alguna vez parte, y por una vez no estaría oculta detrás Delaware mi voluntad Delaware absorberla. El silencio se extendió. Naciones Unidas tenedor si resbaló contra Naciones Unidas Platón. El metal débil raspar el corte a través Delaware la tensión antes Delaware disolvente es la quietud Delaware nuevo. Los ojos Delaware Chloe se atrevieron hacia sus padres, luego hacia Jason, buscando refuerzo, pero nadie ofreció el apoyo inmediato que esperaba. La falta Delaware aprobación sincronizada la desaceleró más que mi negativo. A mí quedé donde estaba, ni defensivo ni disculpa. El aire es la habitación cambió sutilmente mientras la gente sí registró que yo no volvía a la colina baja, no estaba suavizando la situación, no estaba retrocediendo es el cumplimiento. No esperaba Naciones Unidas veredicto o permiso. Ya había tomado mi decisión. El camino hacia el pasillo sí sentía extrañamente abierto, como si la habitación es sí ya no teniendo la misma atracción gravitacional. Mal pasos fueron medidores cuando a mí moví hacia la salida, no apresurado, pero seguro. No busqué la validación ni el reconocimiento. La energía detrás Delaware mi tembló estafa la conciencia Delaware que la estructura es la que dependían si había roto. A medida que llegué a la puerta, los sonidos desnudas del restaurante más allá Delaware la habitación privado, lentes parpadeantes, conversaciones suaves, música ambiente a mi labor como Naciones Unidas mundo diferente completamente.
El contrastar agudizó la realidad dentro Delaware la habitación. Su celebración había continuado pecado mí hasta el momento es que a mí negué a desempeñar mi papel designado. Pasé por la puerta y dejé que la luz apagada del pasillo guiara mi camino hacia adelante, dejando atrás la ilusión curada que a mí había mantenido en su lugar durante tanto tiempo. Las horas que ellos sí desarrollaron estafa una claridad inquietante. Una vez que a mí metí es el aire más tranquilo Delaware la noche, el contrastar Delaware la habitación privado si sintió mira suficientemente afilado para picar. Caminé hacia el estacionamiento pecado retroceder, dejando que la brisa fresca sal la tensión que había recogido a mira largo Delaware mal hombros. Las luces Delaware la ciudad se deslizaron contra la superficie metálicas a mi alrededor, y por primera vez esa noche, a mí sentí completamente es control Delaware mal pasos. Cuando llegué a mi coche, la quietud es el interior funcionaba como un exhalar lento. Descansé mal manos es el volante, dejando que el silencio sí calmar después del ruido implacable Delaware la noche. El momento sostenía una calma que sí sentía casi extranjero, pero la peña no duró. Mi teléfono sí encendió estafa la primera vibración, Naciones Unidas débil zumbido es la consuelo, luego otro. Las notificaciones crecieron en rápida secuencia hasta que el sonido sí convirtió es Naciones Unidas pulso estable. Cada alerta Naciones Unidas recordatorio del caos que había dejado atrás. No comprobé los mensajes inmediatamente. Empecé el motor y a mí dirigí a la carretera principal, conducir hacia mi departamento estafa una firmeza que a mí sorprendió. Solo cuando estacioné fuera Delaware mi edificio finalmente reuní suficientes determinación para mirar la pantalla. La lista Delaware mensajes sí extendió interminablemente. Llamadas perdidas, hilos largos Delaware texto, fragmentos Delaware urgencia y acusación. Cada remitente llevaba una sombra diferente Delaware pánico. Chloe Tornon llenó la parte superior Delaware la pantalla. Sus mensajes llegaron en ráfagas rápidas, llevando una insistencia agudizada por la incredulidad. El tono pasó Delaware la indignación a la autopreservación, empujando la culpa hacia afuera estafa cada línea. Enmarcaba la noche como si la perturbación hubiera sido orquestada por mí es lugar Delaware construir sobre las opciones que había elaborado. Sus palabras presionaron fuertemente contra la pantalla, llevando una expectativa familiar Delaware que iba a doblar, racionalizar. Disculparse. Luego fueron los mensajes Delaware Gloria Thornton, escritos estafa el tono que usó cuando las apariencias fueron amenazadas. Las frases llevaban una subcorriente Delaware decepción que significaba llevarme Delaware vuelta a su lugar. Cada línea presionaba para la explicación, exigiendo una justificación para el comportamiento que la avergonzaba más Delaware mira que la sorprendió. Su preocupación no estaba dirigido a la crueldad del arreglo Delaware asientos, ni al Obama desequilibrio Delaware responsabilidad. Circulaba la idea única Delaware que mi negativo había socavado la imagen que trabajaba broncearse difícil Delaware mantener. Los mensajes Delaware Douglas Thornton llevaban Naciones Unidas ángulo diferente. Sus palabras eran más simples, más estrechas, esperaban estafa la implicación Delaware que la solución más rápida era el cumplimiento. A mí instó a contactar estafa el lugar, a establecer la cuenta, a evitar más tensión. No hubo reconocimiento Delaware las circunstancias, ningún interés es entender la dinámica detrás Delaware la decisión, solo una demanda práctica, reparar la situación antes Delaware que sí enfríe. A mí el desplazado pecado respondedor. Las notificaciones sí difuminaron juntas, formando una especie Delaware escobilla digital. Arreglé el teléfono, dejé que la pantalla se oscurecer, y pisé dentro Delaware mi departamento. La tranquilidad estaba aterrizando. Puse el regalo Delaware compromiso es la colina baja Delaware comedor y a mí moví hacia el fregadero Delaware la cocina para lavarme las manos, dejando correr el agua caliente sobre mal dedos más tiempo Delaware mira necesario. El teléfono volvió a encenderse Delaware enfrente. Esta vez, el identificador Delaware llamadas mostró Naciones Unidas nombre que no esperaba. Marjorie Abbott. La vista Delaware ella envió una onda Delaware malestar a través Delaware me. No respondí. La llamada terminó, luego sí reanudó estafa Naciones Unidas nuevo número. Otra vibración siguió, luego una notificación Delaware correo Delaware voz. Solo escuché cuando las llamadas sí detenido.
Su voz no llevaba nada del compostura pulido que mantenía es la cena. Tenía algo más frío, más analítico, moldeado por una necesidad. Delaware claridad es lugar, Delaware simpatía. Ella habló como alguien que había comenzado a examinar la noche desde lejos, reagrupando los detalles que ya no estaban alineados. Estafa la versión presentación a ella. Sus palabras sí midieron, revelando que sí habían formado preguntas sobre el pago, la intención y la integridad. Después Delaware que el buzón Delaware voz terminó, a mí senté es el frontera Delaware mi sofá y respiraba profundamente. El aire sí sentía más pesado ahora, grosero. Estafa la anticipación Delaware las consecuencias que habían pasado más allá Delaware los límites Delaware mi familia. El silencio después Delaware que su voz si desvaneciera no era calmante. Llevó Naciones Unidas peso que sí asentó a través Delaware mal pensamientos, remodelándolos. Cuando el teléfono volvió a zumbar, Naciones Unidas correo electrónico llegó Delaware Jason Abades lugar Delaware una llamada. La línea Delaware asunto llevaba una formalidad que apretó mi pecho. Escribió estafa moderación, estafa cuidado Delaware no acusar, pero la implicación vivía bajo cada frase. Quería entender los detalles Delaware la reservar, el arreglo financiero, la dinámica Delaware desarrollo que había arrojado una sombra sobre la noche. Su tono no era hostil, pero la distancia dentro era inconfundible. Leí el correo electrónico 2 veces, absorbiendo la incertidumbre capa debajo Delaware su cortés estructurado. Si sentía como el momento es que la noche pasaba Delaware Naciones Unidas límite personal a algo más amplio, Naciones Unidas desentrañamiento que ya no giraba solamente alrededor Delaware mí. Cerré el portátil suavemente y dejé que la vuelta tranquilo, asentándose es la habitación estafa atención que sí negó a disolvente. Para que la mañana siguiente, la caída había afilado es algo mucho más definido. A mí desperté a una secuencia Delaware notificaciones que llenaron mi pantalla Delaware inicio antes Delaware que pudiera abrir el teléfono. La tranquilidad Delaware mi departamento si sentía despreocupada Delaware la intensidad a través del dispositivo, como si dos realidades separados eran despegadas. Una es la habitación a mi alrededor y una a través Delaware la gente que demandaba respuestas. El grupo familiar había explotado durante la noche. No mira abrí completamente. Las líneas Delaware vista previa eran suficientes para caber el tono. La urgencia desbordada estafa indignación, hacer trenzado alrededor Delaware la suposición Delaware que eventualmente a mí doblaría. Sus mensajes describir la situación como si fuera Naciones Unidas malentendido temporal tenía el poder, no, la obligación, Delaware reparar. Ninguno Delaware ellos preguntó qué había llevado a la decisión. Solo preguntaron por qué había forzado una escena. Dejé el teléfono a Naciones Unidas lado y a mí permití Naciones Unidas momento Delaware quietud. La calma se sentía ganada, no frágil. No duró mucho. Naciones Unidas nuevo texto apareció Delaware Naciones Unidas contacto que raro vez escuché a menos que mi madre quisiera que a mí manejara. Riley Veranos, mi primo. Sus mensajes no llevaban urgencia, solo una simple petición Delaware llamar cuando estaba listo. La ausencia Delaware presión por sí sola facilitar la respuesta. Cuando la llamé por teléfono, la voz Delaware Raleigh sostenía una firmeza que sí sentía firme. No pidió explicaciones. No cuestionó mi decisión. Sí combustible directo a mira que importaba, reconociendo el patrón que había notado durante años. La expectativa pecado palabras Delaware que cubriría las responsabilidades que nadie más quería. No mira llamó lealtad ni generosidad. Mira nombró estafa precisión, desequilibrio, explotado hasta el punto Delaware invisibilidad. Su claridad funcionó como una lente. Estafa cada frase, el peso Delaware la noche anterior si reorganizó es algo más agudo. Señaló mira que aún no había procesado. Lazo financiero que sí mantienen en situaciones Delaware emergencia pasadas. Cuentas que había abierto durante los tiempos cuando Chloe necesitaba ayuda. Arreglos que no había revisado porque sigo suponiendo que resolverían por su cuenta. Riley a mí instó a comprobar hacer estafa precisión, no estafa sentimientos. Después Delaware que la llamada terminó, abrí mi portátil y a mí inscribí las cuentas que había descuidado. La realidad apareció rápidamente. Una viejo cuenta conjunto seguía manteniendo mi nombre como el dueño principal.
Una tarjeta secundaria vinculado a mi perfil permaneció activa, adjuntar a cargas espaciados durante varios meses. Nada catastrófico ese aislamiento, pero colectivamente formó Naciones Unidas patrón que ya no podía justificar ignorante. Cerré la tarjeta secundaria primero, luego transferí el saldo restante es una cuenta segura y pedí que el acceso conjunto se terminara por completo. Cada paso sentía como reclamar una parte dado a mí mismo que había entregado gradualmente pecado darse cuenta. Una hora más tarde, mi teléfono empezó a vibrar Delaware nuevo. Chloe Thornton estaba llamando. Cuando no respondí, Mira intentó 2 veces más, luego sí cambió a los textos. El tono había cambiado dramáticamente desde la noche anterior. Sí combustible la confianza, la insistencia, el desprecio casual. Los mensajes llevaban pánico, frases cortas y abruptas fragmentadas por confusión. El subtexto era inconfundible. Había intento usar una tarjeta que suponía que todavía estaba disponible para ella. La disminución debe haber sido inmediatamente. No respondí. No le debía una explicación dado a los límites que había fingido no ver. Naciones Unidas nuevo correo electrónico llegó poco después. Delaware Jason Abbott. La formalidad presente es su mensaje anterior se había disuelto es algo más agudo, más deliberado. Habló estafa el lugar Delaware celebración, examinó los registros Delaware reservas y si puso es contacto estafa el personal. Su mensaje articulaba mira que sospeché que había comenzando a desentrañar el momento es que dejó la cena. La narrativa Chloe le había friso ya no alineado estafa los hechos. No expresó la ira directamente. No tenía que hacerlo. La distancia de sus palabras llevaba suficientes finalidad. Por la tarde, llegó otra notificación. Esta vez Delaware Margerie. No es una llamada, no Naciones Unidas buzón Delaware voz, Naciones Unidas correo electrónico conciso. Ella a mí agradeció por aclarar detalles anteriores, reconoció las discrepancias entre historias y a mí informó Delaware que el compromiso había sido oficialmente cancelado. La frase era fría, estructurado, despojada Delaware emoción. Si sotavento como la conclusión Delaware Naciones Unidas asunto examinado y cerrado. Cuando terminé Delaware mirada lasciva, mi teléfono volvió a zumbar estafa Naciones Unidas texto final Delaware Chloe. Larga, frenética, es espiral, alcanzando a alguien para acá amortiguador el caos que ahora choca alrededor Delaware ella. Leí las primeras líneas, y luego dejé que la pantalla sí desvaneciera a Alabama negro. Nada es su desentrañamiento a mí pertenecía. La habitación a mi alrededor sí mantuvo estable, tranquilo y clara. Por primera vez en años, el centro Delaware la tormenta no a mí estaba metiendo. Es los días que ellos, las consecuencias informador estafa una claridad que ninguno Delaware ellos podría redirigir. No ocurrió dramáticamente ni Delaware una vez. El desenvolvimiento llegó a través de Delaware correos electrónicos logísticos, estados financiero y fuertes silencios que revelaban más Delaware mira que cualquier argumento podía. Mira vi pasar Delaware una distancia, no como participante, sino como alguien que finalmente había salido Delaware Naciones Unidas papel que nunca había acordado jugar. El cebador turno llegó a través de Delaware Naciones Unidas aviso enviado dirigido a Gloria Thornton y Douglas Thornton. Las tarifas Delaware cancelación de lugar se habían aplicado eso enteramente. El costo Delaware los arreglos florales, los lienzos actualizados, las exhibiciones Delaware la especialidad, hacer mira que habían insistido era ahora detallado y cargado directamente a ellos. Mira que una vez parecía Naciones Unidas lujoso curador sí convirtió es una línea Delaware gastos innegables. Su reacción llegó Delaware segunda mano a través Delaware mensajes recortados que no llevaban una admisión real Delaware responsabilidad, solo frustración Alabama peso arrepentido Delaware la factura ahora descansando directamente en sus propias cuentas. Es cuanto a Chloe Thornton, su descenso es crisis tomó formato a través Delaware puestos fragmentados y rápidamente borró las actualizaciones que a mí alcanzaron solo porque conocidos distantes todavía la a ellos. El compromiso sí disolvió públicamente miras suficientes como para que las preguntas sí distribuirán más rápido que las explicaciones. Sí mudó del departamento Delaware Jason estafa poca ceremonial, regresando a la casa Delaware mal padres estafa una sonrisa cuidadosa es la foto que dejó, una expresión estirada delgada,
Lejos Delaware la confianza que llevaba a broncearse fácilmente. Una nota tranquilo Delaware Marbury Abbott llegó más tarde. No combustible dirigido a mí directamente, pero alguien Mira envió, sabiendo que tenía relevancia. Ella expresado arrepentirse eso la asociación tenía alcanzó a punto donde confianza podría no más extenso ser extendido. Su tono seguía siendo profesional, pero la finalidad era inconfundible. Ella no a mí mencionó es absoluta, que Delaware alguna vez manera hizo la verdad más aguda. La ruptura no se había originado estafa mi negativo. Mira había revelador. Mantuve mi distancia, no Delaware ira, sino Delaware claridad. El hilo Delaware grupo que una vez atracado a mi atención ahora estaba desnudo. Sus notificaciones selladas detrás Delaware una barrera ya no a mi sentir responsable Delaware cruzar. Mensajes engañados Delaware veces cuando. Breves actualizaciones, intentos Delaware reabrir canales familiares, pero no respondí. Mi silencio no era punitivo. Era protector. Es cambio, dediqué mi energía para estabilizar las áreas Delaware mi vida que había descuidado. A mí reuní estafa Naciones Unidas asesor financiero para reorganizar cuentas, asegurando que los viejos enredamientos ya no llevaran vulnerabilidades ocultas. El programado sesiones estafa Naciones Unidas terapeuta que a mí ayudó a articular patrones que había sentido durante mucho tiempo pero nunca nombrado. Las conversaciones se basaban Delaware una manera que no esperaba. Volaron años Delaware desequilibrio es algo visible, algo que finalmente pude elegir para alejarme. Si ellos pequeños cambios. Creé una rutina que centró mal propios necesidades es lugar Delaware ajustarse a Alabama peso Delaware los demás. Pasé noches leyendo es mi balcón, dejando que la tranquilidad se sienta como algo ganado es lugar Delaware accidental. Reservé Naciones Unidas viaje Delaware aleta Delaware semana a una ciudad costera que siempre había dejado Delaware visitar. Por una vez, la decisión no si tratando Delaware tiempo, conveniencia o obligaciones familiares. Fue simplemente porque quería ir. La distancia Delaware la casa Tornon sí convirtió es algo permanente, no hostil. Mal padres continuaron llegando esporádicamente, usando mensajes cortos y cuidadosos que evitaron la referencia del pasado. No devolví el esfuerzo más allá Delaware los reconocimientos medidores. No estaba enojo por solucionador, ni enfrentamiento esperando. Algunas relaciones no si romper. Si disuelven es honestidad. Chloe intentó Naciones Unidas último mensaje. Una largo disculpa desigual mezclado estafa racionalizaciones y la esperanza Delaware que el tiempo pueda suavizar mira que había sucedido. Mira leí pecado respuesta. Su frustración, su desentraña, sus consecuencias, ya no eran mías. Comprensión que sí sentía como el paso final para reclamar las partes Delaware mí mismo que una vez a mí había ofrecido pecado dudarlo. Mira que estaba era perspectiva. El tipo que viene solo después Delaware alejarse Delaware una estructura que prosperó es el silencio. Aprendí que los límites no hijo declaraciones, hijo compromisos. Y es el momento es que a mí niego a sentarme es esa sillón plegable Alabama lado Delaware la basura, a mí comprometía mi propio valor Delaware una manera que nunca había tenido antes. Si no algo que espero que otros entiendan Delaware esto, es que la familia no está definido por obligación o proximidad. Está formado por respeto, honestidad y reciprocidad. Cuando esas fundaciones desaparecen, alejarse no es abandonado. Es autopreservación. Gracias por escuchar mi historia. Si te hizo pausar, reflexionar o ver tus propias experiencias más claramente, no tipos es compartir Delaware donde estás mirando. Las historias viajando lejos, pero las lecciones que tomamos Delaware ellas viajando aún más.